urgente. ¿Por qué? Porque nos va a dar sintomatología de deterioro neurológico, de datos de herniación hiatal, que muchas de las veces el paciente tiene que llevarse a cirugía. El subagudo es cuando llegamos a tener un hematoma que va progresando de 2 a 7 días, que puede ir creciendo, que a lo mejor en las primeras horas del traumatismo craneoencefálico, a lo mejor no tenemos un gran volumen, pero conforme va pasando los días va a ir creciendo y se va a presentar del segundo al séptimo día. El crónico es cuando encontramos hematomas de 7 a 20 días aproximadamente. Y pues bueno, en los agudos es muy frecuente encontrar este signo que se llama el signo de remolino, que me indica que mi paciente está teniendo un sangrado activo. Entonces, este tipo de pacientes se tienen que someterse a cirugía de manera inmediata. Obviamente, además de esto, con el tratamiento antihipertensivo. ¿Por qué? Porque estos pacientes son los que normalmente van a generar herniaciones. En base a la clasificación, pues acuérdense ustedes, en el agudo, la sintomatología de una descompensación de cráneo hipertensivo, donde mi organismo no va a poder utilizar esos mecanismos de compensación y mi paciente de manera rápida va a presentar la presencia de cefalea, la presencia del vómito y algunos datos de focalización neurológica. Podemos encontrar también midriasis o en este caso hemiparesia contralateral, que me está indicando datos de herniación uncal. En el subagudo, pues bueno, va a encontrar la presencia de cefalea, el paciente va a estar somnoliento, puede llegar a tener alguna alteración neurológica focal conforme vayan pasando los días. Y en el crónico, pues muchas de las veces son pacientes que a lo mejor sufrieron agresión, son pacientes drogadictos que a lo mejor los asaltaron, les pegaron y pues bueno, como son adictos a este tipo de toxinas, ya sea marihuana, ya sea opioides, ya sea cocaína, pues bueno, los pacientes normalmente van a enmascarar su cuadro por la ingesta de este tipo de sustancias. Y pues bueno, muchas de las veces este tipo de hematomas va a ir teniendo un crecimiento de forma paulatina, en la cual va a generar el efecto de masa. Y pues bueno, va a llegar un momento en que a lo mejor en esto sí vamos a poder utilizar los mecanismos de compensación, pero si mi presión intracerebral aumenta, pues bueno, entonces vamos a encontrar la presencia de alguna paresia, que acuérdense ustedes que es el sexto par craneal el que mayormente se afecta. Y podemos encontrar también otro tipo de afecciones de otro par craneal, pero pues bueno, el principal va a ser la afección del sexto par craneal. En este tipo de pacientes es común encontrar que sufrieron el traumatismo craneoencefálico, la agresión, el asalto, la contusión. Los pacientes en ese momento tuvieron amnesia, pérdida del conocimiento. Y pues bueno, después de este periodo hay unos pacientes que llegan a recuperarse de manera rápida en cuestiones de 30 o de 1 hora, y los pacientes solamente tienen lo que es el dolor por el mecanismo de traumatismo, pero los pacientes no tienen ninguna otra sintomatología más que la pura cefalea. Y pues bueno, este tipo de pacientes, conforme va pasando esas horas, mi paciente va teniendo un deterioro neurológico y pues bueno, hasta incluso llegar al estado de coma si es que yo no le doy un tratamiento de manera adecuada. ¿Qué tipo de pacientes van? Solamente el 30%. Hay unos pacientes que sufrieron el traumatismo craneoencefálico y se van en picada, teniendo el deterioro neurológico con sintomatología de herniaciones. Entonces, muy pocos pacientes. Aquí es muy importante, bueno, la pérdida de conciencia, pues normalmente lo van a encontrar secundario a lo que es el traumatismo craneoencefálico, el intervalo lúcido, que acuérdense ustedes que no me indique que es un paciente que no tenga un daño, pero pues bueno, se ha visto en ese tipo de pacientes, pero esto se puede deteriorar conforme vaya pasando el tiempo. Y pues bueno, esto sucede porque algunas veces el hematoma epidural es muy pequeño, a lo mejor llega al servicio de urgencias a los 30 minutos que ustedes los vieron, le toman una placa de rayos X, tienen la presencia de un hematoma lineal a nivel de lo que es la escama del temporal, le mandan una tomografía, a lo mejor tiene un hematoma pequeño y pues bueno, este paciente pues a lo mejor en ese momento no tiene indicativo hacer lo que es un tratamiento evacuatorio. Y pasando las horas, mi paciente ya tiene un deterioro con una disminución de la escala de Coma-Glasgow. Y pues bueno, en este tipo de pacientes son los que se tienen que llevar a cirugía.
En los hematomas, a nivel de lo que es la fosa posterior, independientemente del volumen, siempre hay que llevarlos a drenaje. ¿Ok? Aquí podemos encontrar también otra sintomatología. Acuérdense ustedes, la presencia de edema de partes blandas a nivel del cuero cabelludo, la presencia de escalpes, podemos encontrar la presencia de otorrea, como lateral en el sitio de lo que es el hematoma, la cefalea que normalmente le encontramos, el vómito que pues bueno son sintomatología como tal de cráneo hipertensivo, y además la presencia de lo que es alguna paresia de algún par craneal. El más afectado, acuérdense ustedes que va a ser lo que es el sexto par craneal. Si yo encuentro en este caso midriasis, hemiparesia y pérdida de la conciencia, ¿qué me está indicando, chicos? Hola. Una herniación transtectorial lateral. ¿No? ¿Alguien me quiere decir? Hemiparesia. ¿Eh? ¿Una herniación del uncus? Exactamente. Son pacientes que normalmente van a generar una herniación, porque acuérdense ustedes que este tipo de hematomas se presentan a nivel de la región temporal. Y pues bueno, el diagnóstico siempre va a ser el antecedente traumático. Quedamos la escala de Coma-Glasgow y el estado neurológico. Si yo tengo una escala de Coma-Glasgow mayor de 12, pues a lo mejor lo tengo en observación mi paciente. Si ustedes ven que tiene de 11, 12 y pues tienen ustedes a la mano la presencia de una tomografía, lo mandan ustedes a que se haga esa tomografía. Podemos encontrar las lesiones de sal y pimienta, a lo mejor la presencia por una contusión cerebral, o encontrar la imagen biconvexa o en forma de limón, que es lo característico y es la forma de lo que es el hematoma de tipo epidural. El signo de remolino, acuérdense ustedes qué es lo que me indica la presencia de un sangrado activo en este momento. Podemos tener imágenes en la cual podemos encontrar zonas en algunas ocasiones esto puede llegar a osificarse junto con el hueso. Y pues bueno, podemos encontrar también, acuérdense ustedes que cuando el paciente tiene un síndrome anémico severo, pues muchas de las veces la densidad va a ser muy parecida a la del tejido cerebral. Y pues bueno, en aquellos pacientes que también están chocados, donde tenían una presión arterial una tan baja, pues no vamos a encontrar un hematoma de forma de un volumen importante. Aquí encontramos un hematoma, en este caso a nivel de la región occipital del lado derecho. Aquí yo tengo un hematoma más grande de la región temporo-occipital, donde ya tengo un desplazamiento de la línea media. Aquí ya tengo compresión de lo que es el sistema ventricular y tenga lo que este paciente seguramente tiene datos de herniación. Aquí yo tengo otro paciente en la cual tengo yo un hematoma a nivel de la región temporal. Encontramos densidades con diferentes densidades en el mismo, donde puede ser que tengamos yo la imagen de remolino, que es la imagen sugestiva de un hematoma de tipo agudo que me está sangrando, donde tengo yo desviación de la línea media, la compresión del sistema ventricular. Aquí tengo otro hematoma, igual la forma biconvexa, con diferentes densidades, y muy seguramente este es un hematoma de tipo subagudo. Y que pues bueno, como tal, tiene alteraciones o tiene sintomatología del cráneo hipertensivo. ¿En qué tipo de pacientes voy a dar el tratamiento quirúrgico y tratamiento conservador, aunque sea un hematoma? En aquellos pacientes que yo tengo un volumen de menos de 30 mililitros, pues bueno, pues no los voy a mandar a cirugía. Donde yo no tenga un desplazamiento de la línea media menor de 5, donde no tenga yo una escala de Coma-Glasgow bajo, y no tenga alteraciones neurológicas focales. En ese tipo de pacientes, pues bueno, les voy a dar un tratamiento de forma conservador y lo voy a estar observando a lo mejor cada 48 horas con tomografía, si es que no me disminuye la escala de Coma-Glasgow. Si disminuye independientemente de que yo le haya hecho hace 6 horas la tomografía, le tengo que volver a mandar a hacer otra, y si yo tengo ya un volumen de mayor tamaño, entonces lo tengo que mandar a trépano o para drenaje. Y pues bueno, en aquellos pacientes que tienen desviación de la línea media, la presencia de un volumen de más de 50 mililitros a nivel de lo que es la región supratentorial,
y más de 30 a nivel de lo que es la fosa posterior, pues bueno, este tipo de pacientes que tengan una disminución de la escala de Comas-Glasgow menor de 8 o alteraciones pupilares o alteraciones de postura, tengo que mandarlos a hacer una equinotomía para que me va con el hematoma. Y pues bueno, si no tienen el servicio de neurocirugía, pues les recomiendo por favor que hagan lo que es el trámite rápido para que se envíe a tercer nivel, donde tengan el servicio de neurocirugía para el drenaje del mismo. ¿Qué pasa si yo tardo más tiempo, a pesar más tiempo entre lo que es el diagnóstico de lo que es el hematoma y el drenaje? Pues obviamente va a repercutir en el pronóstico y la sobrevida del paciente e incluso hasta en las secuelas que puede llegar a tener. Y bueno, ya si mi paciente, yo tengo un hematoma de 120 mililitros o de 90 mililitros, en la cual me está generando datos de herniación uncal, pues bueno, lo tenemos que hacer en la craneotomía con un trépano, en la cual se hacen los orificios. Este es un orificio, otro orificio, aquí ya seguramente van a ser el otro, y pues bueno, vamos a hacer la presencia del corte del hueso, ya sea con sierra de Chigli o con una sierra de Stryker para lo que es el retiro de la parte ósea. Llegamos directamente al coágulo, se extrae el coágulo y se lava con solución y se coloca un drenaje y se vuelve a colocar el hueso y se termina la cirugía. Aquí es muy importante que mi paciente, pues bueno, muchas de las veces tenga la posibilidad, sobre todo, del neurocirujano. El pronóstico va a depender del tratamiento adecuado y oportuno que ustedes le den al mismo. Si su paciente tuvo una escala de Comas-Glasgow, iniciaron un tratamiento antiedema, le mandaron su tomografía, le mandaron a traer el neurocirujano, estuvo en el turno, lo mandaron a la cirugía al menos de 2 horas después del diagnóstico, pues su paciente va a tener una recuperación sin complicaciones y pues no va a tener secuelas. Si ustedes se tardaron porque a lo mejor estaba en el servicio de urgencias en Zacatlán o en Teciutlán y a la mano no tenía el neurocirujano y de aquí a que llegó a neurocirugía al Hospital del Sur, lo llevaron hasta las 24 horas porque no había chofer o no había ambulancia, pues bueno, puede llegar a tener una discapacidad leve hasta el 31%. Pero en aquel paciente que a lo mejor no había nadie en el servicio de urgencias del hospital, no había quien lo trajera a lo que es al tercer nivel y llegó en el 5.º día o en el 6.º día, pues muchas de las veces su paciente va a tener una discapacidad grave con afección focal, con alteraciones de algún par craneal y pues el paciente va a depender de otra persona para su movilidad, para su alimentación en este tipo de pacientes. Y pues bueno, en aquellos pacientes donde no reciben tratamiento quirúrgico y un tratamiento de manera adecuada, van a terminar el 9% con la muerte. ¿De qué va a depender el pronóstico? De la escala de Comas-Glasgow. Entre más baja sea, va a ser malo su pronóstico. Alteraciones del diámetro pupilar, midriática, si es bilateral, peor tantito va a tener afección. Edad avanzada, en aquellos pacientes que tienen senilidad, que tienen lo que es atrofia cerebral, donde a lo mejor no nos dan mucha sintomatología, donde no nos pueden decir qué es lo que tienen o qué nos pueden referir qué es lo que les pasa, pues en este tipo de pacientes es como cuando nosotros a lo mejor hacemos un diagnóstico tardío. Mayor tiempo entre el intervalo entre el deterioro neurológico ya propiamente con datos de herniación y la cirugía, si pasa mucho tiempo, pues su paciente va a tener peor pronóstico. Presión intracerebral alta. Si mi paciente tiene un hematoma que me está generando una herniación uncal, una herniación amigdalina, pues imagínense, mi paciente va a tener una PIC alta que si no la resuelvo, pues mi paciente se va a morir. Volúmenes mayores de 30 a 150 mililitros. Mayores de 30, sobre todo a nivel de la fosa posterior, y más de 50 a nivel de la región supratentorial, se tienen que drenar. Desplazamiento de la línea media tiene que ser no mayor de 5. Si son más de 10 o 12 milímetros, pues los pacientes tienen datos de herniación. Un coágulo con densidad mixta, que quiere decir que mi paciente ya tuvo un sangrado y que en este momento está teniendo otro sangrado agudo. Entonces podemos encontrar un hematoma epidural crónico con un agudo, sí.
asociado con alguna hemorragia, ya sea subdural, subaracnoidea o un hematoma interventricular, pues va a empeorar el pronóstico. Pues depende mucho del tratamiento y el tiempo que ustedes le den como tal al paciente. Entonces, para rápido, el hematoma epidural la mayor de las veces va a ser de tipo arterial. ¿Por qué? Por el cizallamiento o la lesión de la arteria meningia media. La localización más frecuente va a ser la región temporal o temporoparietal, aunque lo podemos encontrar en la región occipital dependiendo de lo que es el traumatismo o la contusión directa. Por clínica, normalmente podemos encontrar un paciente que tuvo el traumatismo craneoencefálico que se me deterioró rápido, pero en algunas ocasiones podemos encontrar un intervalo de lucidez. Pero de ahí en adelante los pacientes van a tener sintomatología neurológica de forma continua y rápida. El diagnóstico, pues realmente lo vamos a hacer con una tomografía. La imagen característica va a ser de un limón o de una lente biconvexo. ¿Cómo va a ser la imagen? Normalmente es hiperdensa, aunque también la podemos encontrar isodensa, sobre todo en los hematomas de tipo crónicos. Ahora nos vamos con el hematoma de tipo subdural. ¿Y en qué consiste un hematoma de tipo subdural? Bueno, es la acumulación de sangre entre lo que es la dura madre y la aracnoides. No está por abajo de la aracnoides, no. Está entre la dura madre y la aracnoides. Es secundario a un traumatismo que puede ser leve. Es muy frecuente encontrarlo, sobre todo en pacientes añosos. Bueno, y esto, ¿qué pasa? ¿Por qué en los pacientes añosos? Conforme va pasando la edad, obviamente son pacientes que a lo mejor tienen aterosclerosis, tienen un problema de irrigación cerebral y con ello van a generarme problemas de demencia senil, enfermedad de Parkinson y pues bueno, también atrofia cerebral. En condiciones normales, este espacio entre el tejido cerebral y la dura, y bueno, en este caso la aracnoides o la dura madre, normalmente lo podemos encontrar íntegro de forma continua. Cuando nosotros tenemos atrofia, pues este espacio va a aumentar por la disminución de la masa cerebral. Y pues bueno, ¿qué pasa? Entre el tejido cerebral y lo que son los vasos, en este caso los senos venosos, aparecen o la atraviesan la presencia de venas puente que van a permitir el drenaje venoso directamente al seno. Y que bueno, en pacientes que tienen atrofia se van a tensar, se van a elongar estas venas. Si este paciente con esa elongación tiene un mecanismo de cizallamiento, tiene un mecanismo traumático y pues bueno, ese sacudimiento de ese tejido cerebral que van a generar son los que condicionan la presencia de hematomas de tipo subdural por la ruptura de esas venas. También esto es frecuente encontrarlos en los niños menores de 2 años, sobre todo que se le llama el síndrome del niño sacudido. ¿Por qué? Porque a lo mejor son berrinchudos, son niños que son muy traviesos, llega la mamá, los sacude y pues bueno, ese sacudimiento también me puede generar la presencia de un hematoma de tipo subdural. Lo localizamos en este sitio. ¿Qué pasa con ese hematoma? Bueno, ese hematoma, acuérdense ustedes que se va a encontrar en este sitio, pero a diferencia del hematoma epidural que lo contenía la presencia de las suturas entre los huesos, aquí no lo va a detener, no lo va a contener la presencia de esa sutura. Aquí se va a expandir en todo el espacio alrededor de lo que es la convexidad del tejido cerebral. Entonces vamos a encontrar las colecciones en esa parte en forma de semiluna, en forma de plátano, y pues bueno, ese hematoma, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese hematoma? Ese hematoma en condiciones normales, primero se consolida, posteriormente se tiene que reabsorber por medio de lo que es el mecanismo de fibrinolisis. Pero ese mecanismo de fibrinolisis, acuérdense ustedes, en la cual van a traer proteínas, van a encontrar fibroblastos, van a encontrar activador plasminógeno, van a encontrar enzimas que van a generar proceso de inflamación. Y ese proceso de inflamación van a generar edema. ¿Esto qué quiere decir? Que ese hematoma al inicio puede atraer agua y puede empeorar el cuadro como tal del hematoma subdural. ¿Por qué? Porque al haber agua va a aumentar ese espacio donde vamos a encontrar o vamos a contener lo que es ese hematoma. Entonces, un hematoma subdural donde a lo mejor hubo ruptura de unas venas, a lo mejor es leve, pero el mecanismo de la fibrinolisis, de la reabsorción del coágulo, me puede empeorar o me puede agravar más el cuadro de sintomatología neurológica. ¿Por qué? Porque me generó
inflamación y la atracción de agua. Si yo tengo un hematoma muy leve, donde la inflamación es mínima, donde la fibrinólisis es poca, pues bueno, este tipo de pacientes no voy a tener como tal la sintomatología clásica de cráneo hipertensivo. Solamente en hematomas grandes, acuérdense ustedes. Y pues bueno, en condiciones normales, este coágulo se va a reabsorber y son las características que normalmente vamos a ver radiológicamente. Entonces, algunas veces se puede haber lesión directamente de la aracnoides hacia el hematoma subdural. ¿Y qué corre en el espacio subaracnoideo? ¿Qué corre? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué elemento pasa por el espacio subaracnoideo? Hola. ¿Qué pasa por el espacio subaracnoideo? ¿Es incoloro? ¿Es inodoro? El líquido cefalorraquídeo. Ok, entonces, de ese espacio, cuando se llega a ver abertura de la capa del aracnoides, puede permitir el paso del líquido cefalorraquídeo hacia el hematoma. Bueno, en las primeras fases de la fibrinolisis, se van a precipitar proteínas formando una capa fibrosa y gruesa. Y pues bueno, esa capa gruesa por fibroblastos van a contener el coágulo para que se lleve a cabo la fibrinolisis. Pero en las condiciones en las cuales puede llegar a haber una abertura de la anagiroides, puede permitir el paso del líquido cefalorraquídeo hacia el hematoma. Y ese hematoma puede persistir y puede generarme como secuela un higroma de tipo sutural. Y ahí está de forma permanente. ¿Quedamos? Siempre y cuando no tenga yo aumento de mi presión o alteraciones del drenaje del líquido cefalorraquídeo, no va a tener aumento, pero puede quedar el higroma como una secuela de un hematoma de tipo subdural. Y pues bueno, este hematoma subdural es más frecuente que el epidural. Se ocurre en el 30% de los pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico breve. La localización más frecuente es la región frontotemporal. La etiología, pues normalmente va a ser de tipo venoso. Acuérdense ustedes, a comparación del epidural, que es de tipo arterial en el 80%. Su sintomatología la va a presentar dependiendo también del tiempo de evolución y la sintomatología que presente. En el agudo, sobre todo, va a ser en las primeras 72 horas. El subagudo, de 4 a 21 días, y en el crónico, de más de 21 días. El que tiene el peor pronóstico va a ser en el agudo, que va a ser una mortalidad desde el 20 al 90%. En el subagudo, pues del 5%, y en el crónico, del 35 al 50. ¿Por qué aumentó esta mortalidad? Si en el subagudo no hubo muerte, casi no había mortalidad, y en el crónico sí. Esto es por la presencia de la fibrinólisis y la atracción de sustancias vasoactivas inflamatorias que atraen agua y que pueden generar el empeoramiento de mi cuadro neurológico. Dentro de lo que es la etiología tenemos el traumático y el espontáneo. Y en el espontáneo tenemos pacientes que se asocian con atrofia cerebral, lo que yo les decía, alteraciones de la coagulación, alguna alteración hematológica, senilidad, que puede estar relacionada con atrofia cerebral, alcoholismo y hepatopatía. El alcoholismo, pues saben ustedes que me van a generar problemas de alteraciones hepáticas, y la hepatopatía, pues como tal, también me va a generar alteraciones. ¿De qué forma? Pues bueno, me van a alterar la síntesis de los factores de coagulación y se va a alterar la coagulación. Y el espontáneo normalmente es asociado a focos de contusión, hemorragia cortical o hemorragia intracraneal grave, que pues bueno, cuando se asocia un hematoma de tipo subdural a otra hemorragia, también va a empeorar el cuadro como tal y sintomatología. Dentro de la fisiopatología, el traumático, acuérdense ustedes que normalmente los factores de riesgo es cuando ocurre la lesión directamente de las venas puente, para ocupar ese espacio en ese sitio, donde se va a extender a toda la convexidad del hemisferio. También lo podemos encontrar entre la zona interhemisférica. Cuando yo tengo una lesión o una laceración del seno venoso, también me puede generar un hematoma interhemisférico. Y pues bueno, acuérdense ustedes que ese espacio está atravesado por esas venas puente que se pueden generar la ruptura
y puede extravasar la sangre. Como es de tipo venoso, pues se va presentando de manera paulatina y lenta. Por eso, en la clasificación en base al tiempo del inicio de sintomatología es más prolongado que el de tipo epidural. ¿Ok? Y pues normalmente cuando tengo una progresión aguda es cuando yo tengo un hematoma de gran volumen, de gran tamaño, con sintomatología clásica de alteraciones neurológicas. Dentro de su fisiopatología, lo que yo les decía, cuando se extravasa la sangre, pues bueno, se forma el coágulo, posteriormente ese coágulo se llena de fibrina y posteriormente de la fibrina viene el otro periodo que es la reabsorción, que se le llama la fibrinolisis. Alrededor de lo que es el coágulo se va a formar una capa dura en la cual vamos a encontrar colágena y vamos a encontrar fibroblastos, y esos fibroblastos y esa colágena va a generar va a encapsular ese coágulo. Y pues bueno, esto en condiciones normales puede ser de 2 a 3 semanas que se vaya reabsorbiendo cuando yo tengo un hematoma pequeño. Si yo tengo un hematoma grande, va a tardar más tiempo en reabsorberse, incluso el mecanismo de efecto de masa va a ser mayor que un hematoma pequeño. Y lo que yo les decía, que algunas veces los hematomas subdurales pueden generar un higroma por la ruptura de la aracnoides y pues bueno, como tal, puede quedar como una secuela que son higromas de tipo subdural. En el espontáneo, pues bueno, sucede cuando tienen alguna alteración de tipo, alteraciones de la coagulación, pues bueno, de acuerdo a ustedes, la tiroides osmótica es que va a traer mecanismos de reabsorción del coágulo, en este caso de la fibrinólisis, va a condicionar lo que es la presencia de lo que es atracción de agua, y esta atracción de agua, si de por sí ya tengo un hematoma, más el mecanismo de inflamación con colección de agua alrededor de la misma, pues me va a empeorar el cuadro y me va a generar compresión del tejido cerebral. El cuadro clínico, esto va a depender del tamaño, de la localización de lo que es el tumor, y pues bueno, podemos encontrar alteraciones de personalidad, alteraciones del lóbulo parental, del lado temporal, pero también podemos encontrar alteraciones en este caso, sobre todo de la zona interhemisférica, como cuáles, como paraparesias, control de esfínteres, alteraciones de la personalidad, y que pues bueno, esto va también a depender del tamaño del hematoma. El hematoma de subdural agudo siempre va a dar sintomatología, siempre las primeras 24 horas, cuando yo tengo una lesión grave con sintomatología de cráneo hipertensivo y deterioro rostro caudal. Normalmente ellos son los que tienen mayor mortalidad si es que nosotros no nos damos cuenta de que tiene la presencia de un hematoma. En el subdural sudagudo, en este tipo de pacientes es frecuente que solamente tengan la presencia de cefalea, que estén somnolientos, desorientados, y que bueno, con el paso de las semanas puede llegar a tener la sintomatología de cráneo hipertensivo, como es crisis convulsivas, como la presencia de vómitos, como la presencia de algún signo de focalidad neurológica. En el subdural crónico, este tipo de pacientes se va a presentar más en aquellos que tienen atrofia cerebral, que tienen problemas sobre todo de demencia senil. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hablan, porque a lo mejor no se pueden mover de manera adecuada, y pues bueno, este tipo de pacientes no nos podemos dar cuenta de la sintomatología. Lo único que a lo mejor se van a estar quejando de que tienen algún dolor sin decirnos qué y ni dónde. Y pues bueno, tendencia a lo que es a dormir, la tendencia a la ¿cómo se llama? Alteraciones de los cambios de la personalidad, la pérdida del control de los esfínteres, la hemiparesia, la presencia de afasias y las convulsiones, pues nos puede orientar que a lo mejor mi paciente se cayó, no nos dimos cuenta de que pues se cayó, se golpeó en el cráneo, y pues cuando ya nosotros nos damos cuenta es cuando ya pasaron 3 o 4 semanas y vamos al servicio de urgencias y estamos ante la presencia de un hematoma de tipo subdural crónico. Si yo tengo un hematoma a nivel de lo que es la fosa posterior, pues muchas de las veces están en el 1% de todos los hematomas de tipo subdural, son secundarios a un traumatismo de la región occipital,
Y pues bueno, la característica es alteraciones de la marcha, la presencia de nistagmos horizontal, la presencia de lo que es parecia, sobre todo de lo que es el 11avo, el 12avo, el 10º par craneal, principalmente pueden llegar a tener algunas veces rigidez de nuca y pues bueno, los síntomas cerebrales se van a encontrar. El diagnóstico pues va a ser, primero, el antecedente de traumatismo craneoencefálico, los factores de riesgo asociados con el paciente, con alteraciones de la coagulación, o a lo mejor son pacientes que toman algún integrante plaquetario porque tienen paciente de de angina cardíaca, o tienen la presencia de una trombosis venosa profunda, o pacientes que tuvieron tromboembolia pulmonar, pues bueno, están tomando la ingesta de antiagregantes plaquetarios. Y la otra, el antecedente o la presencia del cuadro clínico con déficit neurológico. Aquí mencionan la escala de Madwalder, en la cual pues esta escala está relacionada, es casi semejante a la de la escala de Coma-Glasgow. Si se dan cuenta, en el grado 0 no vamos a encontrar ningún déficit neurológico. En el grado 2 solamente cefalea, como tal es el único. En el grado 2 alguna desorientación, algún déficit neurológico de algún par craneal. En el 4 en el 3 vamos a encontrar estupor, y pues a la mejor alteraciones, en este caso de respuesta verbal o de postura, y en el 4 ya vamos a encontrar algún sintomatología de descerebración o de corticación. Pues bueno, aquí lo mencionan esta escala, pero la escala de Coma-Glasgow tiene mayor peso que esta escala de Madwalder. Y pues bueno, aquí es muy importante revisar lo que es, en este caso, mi cráneo, si no tenemos la presencia de un cefalohematoma. Si tuviéramos la presencia de un cefalohematoma, si encontramos crepitación, pues bueno, tenemos que llevar los servicios de urgencias para que le hagan una tomografía y descarten algún tipo de lesión. El diagnóstico por laboratorio, pues la biometría hemática, ¿para qué? Para ver si no tiene plaquetopenia, alteraciones de la coagulación en pacientes hepatópatas, en pacientes que tengan ingesta crónica de alcohol. Y pues bueno, también se le tiene que hacer toxicológico en aquellos pacientes que son drogadictos, donde sufren agresiones, y pues bueno, muchas de las veces eso también nos pueden enmascarar. Dentro de los del gabinete encontramos la radiografía y la tomografía, que tienen un alto peso. Y pues bueno, en base a lo que es la tomografía, en base a la evolución del cuadro agudo, subagudo, crónico, van a ser las imágenes que nosotros vamos a ver. En la imagen aguda de un hematoma subdural va a ser una imagen hiperdensa. ¿Por qué? Porque me está indicando que mi paciente tuvo un sangrado reciente. ¿Qué forma va a tener? Va a ser la forma de semiluna, y que normalmente la podemos encontrar en la región frontotemporal, o también la podemos encontrar entre la zona interhemisférica. En el subagudo y en el crónico, como ocurre la fibrinolisis, ocurre reabsorción del coágulo. En el agudo podemos encontrar desde una zona isodensa, y en el crónico de una zona hipodensa. ¿Por qué? Porque se va reabsorbiendo y va cambiando esa densidad. Y pues bueno, algunas veces lo podemos encontrar de aspecto heterogéneo cuando llega a tener otro sangrado. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un hematoma crónico que me volvió a sangrar, y estoy ante otro hematoma agudo. Dentro del crónico, otro hematoma subdural agudo. Aquí yo tengo un hematoma de tipo subdural, tiene la forma de semiluna, fíjense bien, es de forma heterogénea. Aquí tengo mínimo desplazamiento de la línea media, aunque ya empiezo a tener la presencia de hemorragia de tipo intraventricular. Cuando llego a tener la presencia de hemorragia de tipo ventricular, acuérdense ustedes que puede ser que en la aracnoides puede llegar a tener una ruptura, y que haya paso de sangre del espacio subdural al espacio subaracnoideo, y que pues bueno, puede llegar a tintar o a generar lo que es la colección a nivel intraventricular. Aquí tengo otro hematoma de tipo agudo, donde tiene la forma de plátano, es hiperdenso, si se dan cuenta en relación a lo que es el tejido, me está generando desplazamiento de la línea media y compresión del sistema ventricular. En el crónico, ¿qué les había yo dicho? Como ocurre la fibrinolisis, pues bueno, aquí vamos a encontrar hipodenso en relación al tejido cerebral. Aquí tengo esta imagen, pero en esta zona pues tengo una zona más hiperdensa, en la cual me está indicando que este hematoma subdural crónico
me volvió a sangrar y también tiene evidencias de una zona hiperdensa. Este es otro paciente que tiene una hemorragia subdural crónica, donde tengo yo un efecto de masa de forma importante. Fíjense la compresión casi a la mitad del hemisferio del lado derecho. Y pues bueno, otro agudo tiene la forma de plátano. Otro agudo. Este es un crónico porque es hipodenso en relación al tejido cerebral, que se encuentra a nivel de la región frontoparietal del lado izquierdo. Y bueno, dentro de los diagnósticos, regreso a lo que es a la tablita. Entonces, el hematoma subdural agudo, el origen normalmente es de tipo venoso por la ruptura de las venas puente, que normalmente me comunican mi tejido cerebral, el drenaje venoso del tejido cerebral hacia los senos venosos. La localización más frecuente es la región frontotemporal y por clínica. La mayoría normalmente tiene sintomatología mínima o ausentes y se encuentran somnolientos y que conforme pasen las semanas pueden comportarse comatosos. Algunos pacientes, si tienen un estado comatoso, me está indicando que estamos ante un hematoma subdural de gran tamaño y que tiene un efecto de masa. Y obviamente, acuérdense ustedes que el efecto de masa tiene una mayor mortalidad en lo que es en la clasificación de Marshall. Si no se evacúa ese hematoma, ese tipo de paciente normalmente va a morir. El diagnóstico de confirmación, pues va a ser la tomografía con la imagen de semiluna o de plátano y que puede ser hiperdensa, ¿sí? En la aguda. Aquí yo tengo un hematoma de tipo subdural. ¿Qué forma tiene? La forma de plátano o la forma de semiluna, que normalmente es hiperdensa. En el hematoma epidural, en forma biconvexa o en forma de limón, y que pues bueno, aquí también esto. Y bueno, ¿en qué pacientes podemos dar un tratamiento conservador? Hay criterios realmente, ¿en cuáles? En pacientes que tienen una edad mayor de 70 años, que normalmente son asintomáticos, que tienen ausencia de sintomatología de cráneo hipertensivo, que tienen la presencia de atrofia cerebral, y pues bueno, hay una clasificación que se le llama de Mini-Mental, que obviamente son menores de 21, que normalmente está relacionada con la atrofia cerebral. En este tipo de pacientes solamente se puede dar tratamiento de tipo sintomático. Si mi paciente tiene un hematoma crónico, como la imagen que yo les mostré, donde tenemos un efecto de masa, pues imagínense, mi paciente seguramente va a tener datos de cráneo hipertensivo o de sintomatología de herniación. En ese tipo de pacientes, pues independientemente de que tenga atrofia, pues le va a generar alguna alteración y pues tarde o temprano mi paciente se va a morir. Y pues bueno, el seguimiento durante las primeras 4 semanas en este tipo de pacientes se les va a tomar una tomografía cada semana para ver que no tenga crecimiento o datos de cráneo hipertensivo. Y pues bueno, dentro de lo que es el tratamiento conservador, es el tratamiento antiedema, que ya saben ustedes que ya los vimos, y el tratamiento quirúrgico, pues realmente se va a hacer en aquellos pacientes sintomáticos, disminución de la escala de Coma-Glasgow menor de 8, una colección subdural mayor a 1 centímetro, desplazamiento de la línea media mayor a 1 centímetro, ¿sí? ¿Y cuál es el tratamiento? Es una craniostomía en la cual se tiene que hacer un trépano, se abre la dura madre, localizamos ese hematoma y lo reabsorbemos. Si tenemos un hematoma de tipo crónico, pues ya vamos a encontrar la presencia de tabiques fibrosos y que pues bueno, en este tipo de pacientes tenemos que hacer un trépano más grande para la extracción del mismo. Riesgos en este tipo de pacientes es la infección. ¿Ok? Ok, esta es una craniotomía donde se utiliza el trépano, las cucharillas, la Sierra Gigli, ¿sí? La abertura para lo que es la dura madre. Aquí pues lo está haciendo con anestesia local, si se dan cuenta, está haciendo una bona a nivel de lo que es el epicráneo, hace el corte, separa, está haciendo lo que es el trépano. Este es un trépano manual, se pareciera como un verbiquit, ¿verdad? Y pues bueno, está haciendo el trépano, localiza lo que es la dura madre, hace la abertura del mismo y pues bueno, empieza a aspirar lo que es la presencia de sangre de ese hematoma de tipo subdural. Puede colocar ese drenaje con aspiración continua, lo que les había yo dicho,
y para que no se llegue a colectar nuevamente. Y pues bueno, se puede hacer una craneotomía en este tipo de paciente, se abre lo que es el escalpe, el tejido blando, se hace lo que es el edificio, los 4 orificios para hacer un trépano mayor, aquí ya los tenemos, aquí hacemos el corte con sierra Gigli, con sierra de Stryker, aquí estamos levantando la parte ósea, ya localizamos en este caso mi hematoma, abrimos la dura madre y extraemos el coágulo organizado, sobre todo en aquellos, sobre todo hematomas crónicos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar, antes de empezar con la hemorragia subaracnoidea, vamos a empezar con los casos clínicos de hematoma epidural y subdural. Preguntas, chicos. Espero no los haya yo dormido. Creo que no, doctor. Bueno, adelante. Sí, doctor, permítame, nada más, comparto pantalla. ¿Alguna pregunta? Adelante, adelante. A ver, ¿cómo? De nuevo. ¿Alguien le quiere contestar a su compañera? ¿Tú te refieres al tiempo en que hacemos el diagnóstico y la evacuación del coágulo? ¿Alguien le quiere contestar a su compañera? Pues dijo que lo más pronto posible, porque entre menos, el tiempo es oro, entonces entre menos tiempos pasara para que le pidiéramos para que lo lleváramos a neurocirugía y se hiciera este tipo esta cirugía que necesitaba el paciente, pues iba a tener menos complicaciones a largo plazo. Ok, pero si tú tienes un paciente que tiene un hematoma subdural, que tiene 3 milímetros de diámetro, no tiene disminución de la escala de Coma-Glasgow, normalmente tiene cefalea y no tiene ninguna alteración neurológica, ¿qué vas a hacer? Lo vas a tener observación con tratamiento antiedema, ¿no? ¿En qué pacientes vas a llevarlos a cirugía? En aquellos pacientes, disminución de la escala de Coma-Glasgow, un hematoma de más de 1 centímetro, desviación de la línea media de más de 10 milímetros y sintomatología focal. ¿Ok? Sí, doctor. Este procedimiento, normalmente el neurocirujano, cuando ya tiene todo a la mano, lo hace en cuestión de 15, 20 minutos o menos. Adelante con tu caso. Bien, ¿me pueden decir si se escucha, por favor? Sí. Ok, pues buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañero. Mi nombre es Aid Ramírez García y junto con mi compañera Jacqueline Zamora Velázquez les vamos a presentar un caso sobre hematoma subdural. ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? Uno cambia la pantalla, ¿verdad? No. No, no ha cambiado. Ok. Bueno, primeramente lo vamos a poner en contexto en lo que cambia la pantalla. El caso clínico lleva por nombre lactante con vómitos e irritabilidad. Bueno, creo que dejo de compartir. Ok, aquí en cuanto a nuestro paciente, va a ser una lactante de 37 días de nacida, la cual pues es traída a un servicio de urgencias de pediatría de un centro médico por presentar llanto intenso de unas horas de evolución. Es traída por ambos padres.
Le paso a la siguiente, por favor. En cuanto a a los antecedentes que nos refieren los padres, nos dicen que desde hace aproximadamente 10 horas la paciente empezó con presencia de llanto vigoroso, el cual no cedía en ningún caso, únicamente era la excepción cuando se encontraba en los brazos de la madre. Y además presentó una irritabilidad, la cual se iba acentuando cada vez más. Igual, hace aproximadamente 2 días comenzó con un rechazo hacia los alimentos de manera parcial. En este caso, la paciente está alimentada con lactancia materna y hace 48 horas presentó un vómito copioso, lo cual pues les preocupó mucho a los padres, junto con que habían observado que la paciente la veían más pálida de lo normal desde hace 2 o 3 días. Por eso es que deciden llevarla al servicio de urgencias de pediatría. ¿Le pasas a la siguiente, por favor? Bien, pues la paciente es ingresada al servicio de urgencias pediátricas y se le toman signos vitales a cargo de un equipo médico. Los signos vitales que nos reportan es una frecuencia cardíaca de 103 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 31 respiraciones por minuto, una tensión arterial de 93 sobre 40 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno con una fracción expirada de oxígeno al aire ambiente del 98%, por lo cual los signos vitales no presentaban alguna alteración. ¿Me puedes hacer la siguiente, por favor? Bien, se continuó con la exploración física para obtener más datos de qué es lo que estaba sucediendo con nuestra paciente. En cuanto al peso, la paciente pesó en ese momento 3.6 kilogramos, por lo tanto se encontraba dentro del percentil 10, lo que llamó la atención del médico. En cuanto a la talla, era de 53 centímetros, igual se encontraba dentro del percentil 50, perdón, aquí era percentil 50 en cuanto a la talla. Se le tomó una escala de Cosma de Glasgow, sin embargo aquí es una escala de Cosma de Glasgow modificada, la cual tuvo un puntaje de 14 puntos. En cuanto a la respuesta de apertura ocular, se le dio un puntaje de 4, debido a que tenía una respuesta espontánea. En cuanto a la respuesta motriz, se le dio un puntaje de 6, porque tenía una respuesta espontánea, y a la respuesta verbal se le dio un puntaje de 4, ya que nuestro paciente lloraba, pero al consolarse en brazos de la madre, pues se le dio un puntaje de 4, por eso esta puntuación. Se observó que nuestra paciente tenía un aspecto regular, tenía una palidez a nivel de las mucosas y a nivel de los tegumentos. Además de esto, iba acompañada de una frialdad a nivel periférico que se acentuaba principalmente en las extremidades superiores. Bueno, ya como lo había mencionado anteriormente, el llanto enérgico de la paciente únicamente se veía en los brazos de la madre, el relleno capilar estaba ligeramente enlentecido, y esto orientó a pensar en una primera instancia una alteración fisiológica como podría ser una deshidratación debido a la palidez cutánea y al relleno capilar enlentecido. Sin embargo, llamó la atención la presencia de una fontanela anterior llena. Es decir, que no estaba deprimida. ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Bueno, aquí están los percentiles. Recordemos en estatura, nuestra paciente se encontraba dentro del percentil 50. Y en cuanto al peso, se encontraba dentro del percentil 10, lo cual el percentil del peso fue lo que más preocupó al equipo médico. En la siguiente, por favor. Continuando con la exploración clínica, a la exploración cardiovascular, la paciente reportó ruidos cardíacos de buena frecuencia, de buena intensidad, rítmicos sin presencia de soplos o de algún desdoblamiento. Se palparon los pulsos a nivel periférico, los cuales no presentaron ninguna alteración. A la exploración abdominal, el abdomen de la paciente fue blando y depresible, no se palparon presencia de masas, crecimientos, alguna tumoración, y no palparon crecimiento de algún órgano. Se le hizo un examen otoscópico para descartar la presencia de alguna infección a nivel auditivo. Sin embargo, esto no se encontró ningún dato que nos orientara una posible infección a nivel auditivo. Sin embargo, en un punto, al evaluar las extremidades de nuestro paciente, llamó la atención que había la presencia de un hematoma violáceo con presencia de bordes amarillentos de aproximadamente 5 centímetros de diámetro a la altura del hombro izquierdo. Esta imagen es representativa únicamente. Recordemos que el hematoma como tal es la acumulación de sangre a nivel de un espacio o de un tejido. Después hasta la siguiente. Entonces, pues este hematoma no concordaba con lo que hace un bebé de 37 semanas de gestación. De 37 días de nacidos, perdón. Entonces, continuando
Con la anamnesis se preguntaron los antecedentes personales. En cuanto al control prenatal, pues la mamá refirió que el embarazo fue controlado, que acudió a las consultas de control prenatal en las cuales se le tomaron ecografías, las cuales no presentaron ninguna alteración. El bebé nació a la semana 38 de gestación, por lo tanto se le consideró un recién nacido a término. Nació por vía vaginal debido a que el paciente pues venía en una presentación cefálica. Sin embargo, durante su parto se necesitó una instrumentación con ventosa. Nos reportan la somatometría del paciente al nacer, donde nuestro paciente tenía un peso de 3.38 kilos. Por lo tanto, al nacer se encontraba dentro del percentil 50. Por lo tanto, aquí llamó la atención que en el transcurso de 37 días había habido una caída desde el percentil 50 hasta el percentil 10. En cuanto a la talla, era de 49.5 centímetros dentro del percentil 50 y el perímetro cefálico de 34 centímetros, igual dentro del percentil 50. La madre nos dice que desde el momento del nacimiento a la fecha actual ha alimentado con lactancia materna a la paciente. Pasa a la siguiente, por favor. Siguiendo con los antecedentes familiares, el padre es un varón de 35 años, el cual se desempeña como psicólogo y es aparentemente sano. La madre, de 34 años de edad, trabaja de auxiliar de farmacia y aparentemente sana. Pasa a la siguiente, igual, por favor. En base a esto, se llegó a una impresión diagnóstica de traumatismo cráneoencefálico. Sin embargo, para llegar a esta impresión diagnóstica se hizo un descarte con algunos otros diagnósticos. ¿Le pasas a la siguiente? ¿Cuáles fueron esos otros diagnósticos? Pues una presencia de alguna infección, como alguna meningitis, alguna sepsis, inclusive una patología a nivel auditiva. Sin embargo, esta fue descartada, pero para tener la certeza de que no había presencia de infección, se indicaron pruebas complementarias como una citometría hemática. Igual se hizo el descarte con un cólico de lactante y con alguna metabolopatía. ¿Cómo se hizo? Pues bien, le pasa a la siguiente. Pues recordemos que algunas alteraciones tanto orgánicas o funcionales suelen cursar con un producto que presenta un llanto excesivo y una pérdida del estado general. Sin embargo, aquí en cuanto a la presencia de una etiología funcional como la deshidratación, pues llamó la atención que la fontanela se encontraba llena, por lo tanto se descartó este diagnóstico. En cuanto a las infecciones y las metabolopatías suelen coexistir con sintomatología, recordemos que son sintomatología muy inespecífica. En este caso, pues la paciente no nos puede proporcionar qué es lo que está sintiendo, entonces pues es todavía mucho más difícil. Entonces, ¿cuáles son los principales síntomas de estas afecciones? Pues una dificultad respiratoria, apnea, vómito, ictericia y letargia. Entonces, ¿cuáles fueron los signos de alarma que llamaron la atención en esta paciente? Pues bien, recordemos el vómito copioso que presentó hace 48 horas y pues no hemos encontrado como tal una causa que me haga sospechar que llevó a mi paciente a presentar este vómito de esta manera. Además de que presenta palidez cutánea, lo cual me puede indicar una anemia y la presencia del hematoma externo cutáneo a nivel del hombro izquierdo. Pues recordemos, un bebé de 37 días de nacido, pues no es normal que tenga estas lesiones. Por lo tanto, se profundizó en la anamnesis para buscar el posible mecanismo que puede haber causado un traumatismo craneoencefálico en nuestro paciente. ¿Le pasa a la siguiente, por favor? Muy bien. Por lo tanto, la paciente fue ingresada y a su ingreso se le solicitaron pruebas complementarias, las cuales reportaron lo siguiente. ¿Le pasa a la siguiente, por favor? Ok, como dijo mi compañero, se le solicitan una biometría hemática, una química sanguínea y una gasometría. Como se puede ver, la mayoría de los resultados están alterados. En la biometría hemática resalta la anemia normocítica acompañada del hematocrito disminuido. En la química sanguínea encontramos que hay hiponatremia, hiperpotasemia, leve hipocloremia, hiperglucemia y la urea está disminuida. Con la gasometría se observó que al momento del estudio la paciente estaba iniciando con una acidosis metabólica mixta. Asimismo, los tiempos de coagulación, pues la muestra no era válida y del hemocultivo los resultados quedaron pendientes. Siguiente, por favor. ¿Ya qué? ¿Perdón? Ya por cuestiones de tiempo nos vemos. Mañana tengo cirugía en la tarde, chicos.
Y nos vemos hasta el día lunes, por favor. El examen va a ser hasta que nosotros veamos tumores del sistema nervioso central. Entonces nos vemos hasta el día lunes, por favor. Terminamos ya que el tema y falta el caso clínico de hematoma epidural. Doctor, Por favor, ¿sí? nosotros somos, bueno, nos asignaron el tema de hematomas, pero solo hicimos el de subdural. Les encargo el epidural. ¿Por qué el epidural? Porque Ok. es muy sintomático. Sí, doctor, Ok. claro. Sí. Nos vemos el día lunes, por favor. Nos vemos, chicos, que tengan buen... Igual. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Igualmente.